Muy buenos días otra vez. Vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios. Hoy estamos en el capítulo 11, iniciando el capítulo 11, y este es el tema 39 del libro de Proverbios que hemos estado estudiando. Hoy vamos a iniciarlo, no vamos a poder terminarlo porque el capítulo 11 del libro de Proverbios tiene 31 versículos y no tenemos ninguna intención de correr, de estar con ninguna prisa para llegar al final del tema, así que vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Espero que esté listo y que pueda aprender algo el día de hoy. El capítulo 11 de Proverbios, versículo 1, dice lo siguiente y comienza de esta forma. Es curioso cómo Dios tiene realmente un interés genuino y por supuesto real de que cada uno de los que estamos aprendiendo en su palabra lo conozcamos a Él en todos los ámbitos. Por ejemplo, el versículo 1 dice: la balanza falsa es abominación a Jehová, pero la pesa justa es su deleite. Las balanzas deshonestas, dice aquí la Escritura, para Dios son algo que detesta. Y pudieras pensar y de repente analizar cómo es que algo tan sencillo como pesar 1 kilo de plátanos de una manera equivocada, o déjalo equivocada, intencionalmente gandalla, si me permite la expresión, eso para Dios es una abominación. Seguramente usted de repente ha visto a alguien que vende, vamos a decir, fresas en la calle, en una carretilla, y de repente usted ve a lo lejos y ahí tiene una cartulina que dice 40 pesos y de lejos dice kilo, y usted dice: qué barato. Y usted se acerca a comprar y le dice: deme 1 kilo, y lo pesan y cuando se lo dan le dice: son 80. Le dice: ¿cómo? Pues si dice 40. No, es que en letras pequeñitas dice medio. Entonces, de repente es una estrategia que usan, y de repente es una estrategia donde a propósito te dan, como dice la abuelita, ¿no? Gato por liebre, donde te dicen una cosa y te dan otra cosa. Pero me llama mucho la atención cómo es que el término abominación es un término que se reserva para cosas terribles y horrorosas, y eso demuestra lo mucho que le importa a Dios la honestidad y la justicia. Las balanzas deshonestas son para Él una abominación. Dios quiere que seamos honestos en todos nuestros tratos. Mire lo que dice Ezequiel 45, versículo 10. Ezequiel es un libro del Antiguo Testamento. Dice: usen balanzas justas y exactas para sólidos y líquidos. El efa y el bato tendrán volúmenes equivalentes. Ahora, tú lees algo así y dices: pues quién sabe qué es eso. Si me permites, vamos a la siguiente imagen. En la Escritura hay diversas medidas, diversas términos que se utilizan para medir distancias, millas. Hablamos del palmo menor, del dedo. ¿Alguna vez ha escuchado la distancia de un codo? Cosas de esas, medidas que se nos dan en la Escritura. Y esta elfa, si usted puede ver aquí en la imagen, tiene la equivalencia a 10 hómeres, 22 litros. Y abajo continúa el sea, el homer, el cab, etc. Y del lado izquierdo, es decir, en la primera imagen que usted ve, si puede ver esos jarrones grandes, dice bato, y es equivalente a 22 litros. Es decir, cuando en Ezequiel tú y yo leemos que el efa y el bato tendrán volúmenes equivalentes, sólidos y líquidos, se deben medir, pesar y dar de manera correcta, Dios dice: sé honesto en todo lo que hagas. Si le vendes 1 kilo, dale 1 kilo, no le des 800 gramos. O sea, para Dios
es realmente algo serio. No solo va contra la ley humana pesar mal las mercancías para la venta, sino también va contra la ley de Dios. De hecho, el Señor lo llama abominación, que es algo considerado como algo muy malo. Yo no sé si usted sepa, pero hay una instancia en el gobierno que se dedica, creo que es la Profeco, una de esas instituciones que se dedica de vez en vez a ir a checar que las balanzas de los mercados, de las carnicerías, de las verdulerías estén dando lo que realmente dicen que están dando. Y llevan una pesa, una medida exacta, y llegan contigo y te dicen, aquí, ver, aquí, pum, y lo pesan. Y en muchos lugares salen faltos te venden 800 en lugar de 1 kilo, o van a la gasolinera y de repente ves y dices, esta está clausurada. Y dices, ¿por qué? Pues porque el litro que supuestamente te están vendiendo no es 1 litro, son 800 miligramos, mililitros, perdóname. Y entonces dices, es verdad, o sea, existe tal cosa, por supuesto que existe. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a mi hermana y yo, crecimos en la familia, en el ámbito donde siempre hubo en nuestra familia pesas de, no así para hacer fuerza, sino pesaban diversos productos, ¿no? Y aprendimos y ponle la pesa de 20 y la de 10 y regúlale, y le movías aquí un tornillo que iba hacia adelante o hacia atrás, que le daba el balance, y decías, ahí está, y aprendimos a tarar y a destarar y todas esas cosas que nos enseñó, porque así era el negocio de la familia. Y me acuerdo mucho que aprendimos también de mala forma, que si le ponías un imán abajo a donde tú ponías la pesa, te pesaba a favor o en contra, y cosas esas que se van dando en el paso de los años y la experiencia, y mala experiencia y malas costumbres, pero es así. Sin embargo, la escritura que acabamos de leer dice que el peso justo es su deleite. En la medida en que Dios condena a los deshonestos que defraudan, en la misma medida se deleita en las prácticas comerciales justas y equitativas. Usted que está igual que yo, más viernes que jueves, se acordará que cuando crecimos había algo que le llamaban la ñapa. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahí te va la ñapa. ¿Sí? Te vendían una naranja y te decían, te vendían una docena de naranjas o qué sé yo, algo así, te decían, ahí te va la ñapa, y te aventaban 1 o 2 más. Esas costumbres se han perdido. La ley de Moisés ordenaba claramente al pueblo de Dios a tener balanzas honestas. Levítico, capítulo 19, versículo 35, no cometan fraude en las medidas de longitud, peso y capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas, porque yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto. Y luego dice en Deuteronomio 25:13, no lleves en tu bolsa 2 pesas diferentes, una menos pesada que la otra. Si voy a vender, saco una, y si voy a comprar, peso con la otra. No, tiene que ser la misma. Solamente dice el 15, deberás tener una sola pesa y una sola medida completamente honestas, para que puedas vivir por mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cualquiera que haga estas maldades, el que actúe deshonestamente es, y aquí está el equivalente, el sinónimo, abominación, detestable ante el Señor tu Dios. Entonces, si tú te dedicas a vender algo y lo pesas, pésalo bien. Porque si dices, no, es que si en cada kilo que yo vendo, si yo le quito 100 gramos, a los 10 kilos, pues ya tengo otro kilo. No, eso es abominación delante de Dios. Es terrible hacerlo. Entonces, como de repente cuando leemos la escritura y vemos detalles tan pequeños que pudieran decir, ay, 50 gramos, no. Por eso la escritura nos enseña y nos dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, seamos íntegros, seamos personas de uno solo.
Continuando con Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice: después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. Y recuerden que les he dicho que después del capítulo 9 del libro de Proverbios, es decir, del 10 en adelante y hasta el 20 y tantos, vamos a encontrar que cada versículo es una enseñanza en sí. En algunos tomaremos y enriqueceremos mucho el versículo, en algunos casos lo entenderemos y pasaremos de manera más rápida. Pero Proverbios 11:22, después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. Entendemos que el orgullo viene de una raíz que significa, fíjense las raíces tan importantes. Orgullo significa, o proviene de un vocablo que es el equivalente a hervir. ¿Ha visto cuando hierve el agua? Así es el orgullo. Lo que indica una actitud de comportamiento abrumadoramente arrogante. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice, refiriéndose a la persona que debe enseñar la Escritura, no debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en las mismas condenaciones en que cayó el diablo. Es muy importante no ser egocéntrico y quedar atrapado en el orgullo. Somos lo que Dios nos ha permitido ser. Y en 1 Timoteo 3, la maldad dice que en los últimos días iba a crecer y enumera el orgullo como uno de los pecados principales. Debemos permanecer humildes para agradar a Dios. Los humildes deben tener un espíritu dócil que se dirige primeramente a Dios. Una persona sabia se da cuenta de todo lo que es, que todo lo que proviene de Dios como un regalo y no de uno mismo. Otra versión de este mismo versículo dice que cuando viene el orgullo también viene la vergüenza. Y el hombre o la mujer orgullosas temen la vergüenza. Importantísimo, no todo lo sabes, no todo lo entiendes, pero ¿cuántas personas van por la vida creyendo que todo lo saben? Sintiendo que todo lo saben. Santiago 4:6, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza, ¿a quién rechaza Dios? A los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Quiero aclarar que cuando habla de humildad, no está hablando de una condición económica, No está hablando de que si tienes dinero o no tienes dinero, porque mucha gente que no tiene dinero es muy orgullosa. Y hay gente que tiene dinero que es humilde también. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, también tengo algo que decirle a los jóvenes y acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios, otra vez, rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Cuando leemos que la inteligencia está con los humildes, hablamos de esa gran sabiduría en la humildad, donde se reconoce la verdad sobre Dios, sobre uno mismo, especialmente con la relación con los demás. Porque la humildad es una base importante para tener una verdadera sabiduría. Recuerden que lo hemos dicho muchas veces. Mucha gente puede ser muy inteligente, pero no es nada sabia. Mucha gente puede ser muy pobre, pero muy orgullosa. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios.
Sugiere el espíritu dócil de un hombre humilde que no busca nada más que la justicia. Tiene la opinión más baja de sí mismo, no espera nada en forma de elogio o alabanza. ¿Qué somos tú y yo? No somos nada. Porque Dios decidió mirarnos, darnos la oportunidad por su bendita gracia. Aquí no hay nadie que pueda decir es que yo he hecho algo. No, se los he comentado en otras ocasiones. Leí en algún momento que alguien decía, al cielo nadie va a entrar con la cabeza erguida diciendo, ¡hey, ya llegué! Todos vamos a entrar reconociendo que no es por nosotros. No somos dignos de nada, sin embargo, Él lo es de todo. Hoy en día vivimos en una sociedad donde la gente sí quiere elogios, la gente sí quiere que se le reconozca, la gente sí quiere, y le voy a decir una cosa, todos batallamos con Él, a todos nos gusta que nos elogien, a todos nos gusta que se nos reconozca, es una condición del ser humano, pero debemos ser humildes, debemos permanecer con los pies en la tierra. La Escritura dice que somos polvo, que no somos otra cosa, que somos gusanos. Pero hoy en día, con los aparatos que ahora tenemos y las plataformas sociales que ahora hay, de redes sociales, mucha gente quiere seguidores, mucha gente quiere que les den like, mucha gente quiere que les estén elogiando todo lo que hacen. Proverbios 11:3. A los justos los guía su honestidad, a los perversos los destruyen sus propios engaños. Este mismo capítulo, versículo en la versión Reina Valera 1960 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Una vez más, hablando de la integridad, vocablo latino que significa una sola pieza. Hemos hablado de esto. En la antigüedad, los que hacían las estatuillas, lo que fueran a vender ahí en el mercado, la figura, la obra de arte, no sé. Los que normalmente trabajaban con el cincel, el martillo, para darle forma a aquello que querían vender, cuando le daban un martillazo de más y se le hacía una fisura, lo tapaban con cera. Cuando alguien lo quería comprar, preguntaría: ¿esta pieza es sincera? Y entonces le dirían: sí es sincera. ¿Lo podemos probar? Sí, adelante. Entonces tomarían una antorcha y la pasarían por todo alrededor de la pieza, buscando que no se derritiera ninguna cera, buscando que la pieza fuese íntegra, de una sola pieza. Porque si estuviera llena por ahí de cera, camuflajeada, con el fuego se derretía y se mostraba. Como cuando hoy en día compras un coche, ¿no? Y está chocado y te lo laminan y le ponen pasta y le hacen algo así, queriendo recubrir los engaños, los errores cometidos por la falta de experiencia al crearlas. Al dar un golpe de más, una pieza se llenaría de cera, por lo tanto se buscaba una pieza sincera, íntegra, de una sola pieza. Y aquí la Biblia dice que la integridad de los rectos los guiará. Obviamente el hombre o una mujer que vive con integridad vive una vida confiable, sin vergüenza, sin secretos. Es reconocido como recto. Sin embargo, la perversidad de los infieles, dice, los destruirá. Los caminos falsos, torcidos de los infieles llevarán a la destrucción a quienes los practican. Y como puedes darte cuenta, cada uno de los versos que leemos es una enseñanza en sí. Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia
librará de muerte. Este versículo, estudiando, lo leí también en la traducción diferente, dice, una traducción diferente, la lenguaje actual dice: cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo, te librarás de la muerte. Ese día de ira, puedes regresar una. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Es equivalente a que dice: cuando te enfrentes al gran juez. Y tú y yo sabemos quién es ese gran juez. Ese día en donde tendremos que rendir cuentas ante Dios, ante ese juez divino. Las riquezas no te van a servir de nada. Dice aquí: solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. Y eso nos lleva a ver Lucas capítulo 12, versículo 16. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo: esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes, así podré guardar ahí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo: tienes bastante acumulado para muchos años, entonces take it easy, man. Tómalo con calma, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás, y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Eso es lo que pasa con el que consigue mucho, escuche, para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Qué si Dios mañana decide que tú hagas dinero? Que mañana alguien te hable y te diga: tengo este contrato para ti, y te empiece a ir como nunca, y empieces a subir como la espuma y a ganar y a tener, y dices: ahora me puedo comprar todo lo que he querido comprarme en mi vida, y puedo viajar, y puedo hacer, y puedo tener. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a volver, como dicen, Looney? ¿Se acuerdan de los Looney Tunes? ¿Te vas a volver loquito? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dé? Porque Dios puede probar tu corazón, Dios puede darte, Dios puede decir: ten. Y entonces tú pierdes el piso. Pero aquí dice que en el día de la ira, el día en que tú y yo tengamos que ir delante de ese gran juez, Dios nos va a decir: a ver, vamos a hacer cuentas tú y yo. Porque lo que yo te di, lo que yo puse a tus manos, no era para ti. Porque se tiene que ser rico para con Dios, no para uno mismo. ¿Y cómo se es rico para con Dios? Obedeciendo lo que Dios dice. Y un ejemplo muy claro es que si tú volteas a ver a un hermano y ese hermano tiene necesidad de algo que tú tienes y no se lo das, incluso dices: no seas hipócrita, no digas: ay Señor, cuando aquel Dios que no ves y a tu hermano que sí lo ves no lo ayudas. Santiago 5:1 dice: oigan, ricos, siéntanse tristes y lloren por todo lo que van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y las polillas se comerán su ropa. Le voy a decir una cosa. Yo había leído muchas veces esta, pero un día tomé uno de esos trajes que me compré y me lo quise poner, y como era negro, el forro de adentro era blanco. Entonces cuando yo me lo quise poner un día, me di cuenta que la polilla se come la ropa, porque le habían hecho un montón de hoyos aquí en los hombros, y mi traje ese carísimo que me había yo comprado se lo comieron las polillas. Hasta ahí entendí, dije: ah, caray. Y desde ese entonces aprendí una cosa: la ropa que yo tengo, yo la uso todos los días. Porque yo sé que usted y yo tenemos ropa que decimos: no, esta nada más es para los domingos.
esta nada más lo voy a cuidar. Como la vajilla, ¿no? Que dice, no, esta nada más es para cuando vengan los... No, todo se va a echar a perder, hermano. Todo se va a romper, todo se va a enmohecer, todo se va... No uses unos zapatos un tiempo y después de un tiempo ve a ver cómo están. Llenos de moho, ya se despegaron, ya... Úsalos, disfrútalos, vívelo. Versículo 3, el oro y la plata ya están perdiendo el valor. Esa basura será la evidencia en su contra el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirán como fuego. Ustedes han amontonado todo eso en un mundo que llega a su fin. Las riquezas delante de Dios no tienen ningún valor. No te van a salvar, por supuesto, de la ira. Para ser salvo tienes que ser lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y vivir una vida distinta. Cristo es el único que salva. Los que estamos en Cristo, dice la Escritura, tenemos vida eterna. Los que no están en Cristo no tienen vida eterna. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las riquezas no aprovechan en el día de la ira. El libro de Proverbios reconoce el beneficio de las riquezas, por supuesto, pero también sus limitaciones. ¿Las riquezas terrenales son útiles? Sí, claro. Pero son inútiles en el día de la ira. Podemos y debemos usar en el presente esas riquezas que Dios nos permite, pero debemos acumularlas en el cielo. Dice Lucas 12, versículo 33, vendan lo que tienen y den el dinero a los pastores. No dice eso, ¿verdad? No dice eso. ¿A quién hay que darle el dinero? A los pobres. Consigan bolsas que no se desgasten, tesoros en el cielo que no se acaben, donde ningún ladrón puede alcanzarlo, ni la polilla puede destruirlo, porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Disfruta lo que Dios te da. La bendición que Dios te da, disfrútala. Si Dios te permite tener un poco más, si Dios te permite, disfrútalo. Y una de las formas de disfrutarlo es sembrando, es dando. Si Dios te permite y te compras algo, disfrútalo. No lo guardes, no lo pongas ahí, disfrútalo. Una sola vez se vive. Bueno, alguien dijo, sí, pero el infierno es para siempre. Bueno, no estamos diciendo que le des hilacha, ¿no? No. Estamos diciendo que bien, Dios te permite tener algo, disfrútalo, siémbralo, comparte. Siguiente, Proverbios 11:5, la justicia endereza el camino de la gente honesta, pero la maldad hace caer a los perversos. Otra vez, si me permite la traducción del lenguaje actual, cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados su propia maldad los destruye. Vemos aquí que el hombre que está en buena posición ante Dios camina diariamente en salvación, y los que desean agradar a Dios caminan en rectitud delante de Él, guiados por su luz bendita, que ilumina claramente el camino. Los malvados caminan de noche, no hay luz para ellos. Por lo tanto, el caminar en la oscuridad, el caminar no viendo, pues te va a hacer tropezar, te va a hacer caer. Esta gente está cegada por el pecado, por la mundanalidad,
que hay en sus vidas, atrapados en su propia maldad. Sin embargo, el hombre o la mujer íntegros encuentran cierto descanso en la confianza de que Dios los guía, pero el malvado no tiene esa confianza. Importantísimo. Lámpara es, dice, a mi camino, tu palabra. Proverbios 11:6, el practicar la justicia salva al que es honesto. Los que engañan quedan atrapados en su codicia. Recuerda, esta es la justicia de Jesús que hemos asumido y no la nuestra, que nos salva. Los transgresores, los que son infractores de la ley, los que no se arrepienten, los que no son salvos, están atrapados en sus malas acciones y serán juzgados culpables por sus pecados. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Los rectos tendrán su recompensa, su justicia, serán librados. Los infieles quedarán atrapados, recibiendo el castigo de sus propios deseos infieles. Es decir, no hay descanso para ellos. Los que engañan quedan atrapados en su codicia y van a pagar el precio. Es una serie de contrastes, proverbios. El que hace esto, recibe esto. El que no hace esto, recibe esto. Siguiente, Proverbios 11:7. El perverso muere y con él mueren todas sus esperanzas e ilusiones. Aquí vemos que el morir en tu maldad no deja ninguna esperanza. Dice Hebreos 9:27, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Aquí es a donde entendemos que aquel que Dios se llevó, no sé si usted sepa un poco más de la Escritura, pero hay una parte de la Escritura donde dice que Dios arrebató a un hombre y se lo llevó, y que no ha muerto. Ese es el que va a regresar, ese es el que va a ser testigo, ese es el que va a morir, porque la Escritura se tiene que cumplir. Todo hombre tiene que morir una sola vez. El otro que se llevó, ¿se acuerdan? Vi unos carros de fuego y se lo llevaron. Son dos. Esos dos son los dos testigos de los que habla la Escritura, que tienen que venir, que son testigos, que tienen que morir. ¿Por qué tienen que morir? Porque la Escritura dice que todo ser humano tiene que morir una sola vez. Y después vendrá el fin. Entonces, aquí vemos que morir en la maldad no deja ninguna esperanza. Cuando alguien muere sin aceptar a Jesús como su Salvador, no hay una segunda oportunidad. No tiene ningún futuro que esperar, solo uno: el lamento, el infierno que le espera. Su esperanza perecerá. El hombre o la mujer malvado a menudo esperan bendición y bondad, pero esa expectativa perecerá cuando mueran y enfrenten el juicio que vendrá sobre todos los hombres y mujeres. La esperanza de los malvados acaba siendo solo los deseos que quedan amargamente defraudados. Alguien escribió: no se dio esperanza a los malvados y sin embargo son precisamente ellos los que más la tienen. Tú vas a un funeral, hablas con la gente y la gente dice: pero ya descansa, gracias a Dios ya está en el cielo. Bueno, eso dice la Escritura para aquellos que aceptaron a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y entonces, obvio, por respeto a la gente, tú no dices nada. Pero tú piensas y dices: si esa persona aceptó, Dios lo perdonó, vivió conforme a los estatutos de Dios, caminó con Él, está en el reino. Pero si no, sí fue ante Él para tomar cuentas, pero no está en la presencia de Dios. Está en lo que dice la Escritura: alejado, apartado de Él, en el infierno. Porque eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, el necio,
el rebelde, el malvado, tiene toda la esperanza. Y hablan de tener esa esperanza y dicen, tenemos todo, no, sí. Y creen que pueden vivir una vida alejada de Dios y que al final, ya cuando esté en la cama, ya convaleciendo, cuando el doctor diga le queda 1 hora, entonces ya tráiganme para que me confiese. Y yo, ajá, ¿y si no? ¿No supieron de la persona que falleció en el bulevar hace unos días? Iba en la moto. Sí, iba atrás en la moto, su hijo iba manejando, le quiso ganar al alto, quiso ganarle en el bulevar. La persona que esperaba el cambio, pues al ver el verde, avanzó y se estrelló. Y la persona que iba atrás, literal, voló y cayó y falleció. Si todos dijeran, o si fuese un común denominador que todos los que morimos tenemos un momento en cama ahí donde mandamos a traer a la familia y nos ponemos a cuentas y perdóname, te perdono y todo bien, ahora sí ya te puedes ir. Si todo fuera así, dices, bueno, pues a lo mejor, ajá, pero no todo es así. Hay que arrepentirse de la vida que llevamos para estar bien con Dios. Proverbios 11:8. El que practica la justicia escapará de las calamidades, pero el malo será quien las recibe. ¿Quién las va a recibir? El malo. ¿Qué va a recibir? Las calamidades. Le leo algo rápido. Éxodo 14, versículo 21. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en el medio la tierra seca. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar sobre el suelo firme. Se formaron 2 murallas de agua, una a cada lado, pero los egipcios se fueron a perseguirlos. Todos los caballos del faraón, sus carros de combate y su caballería fueron tras ellos en medio del mar. Temprano a la mañana siguiente el Señor miró hacia el campamento egipcio desde su columna de nube y de fuego e hizo que cundiera el pánico. También les dañó las ruedas de su carro de combate para que les costara trabajo avanzar. Entonces los egipcios dijeron, vámonos de aquí, el Señor está del lado de los israelitas y está peleando contra nosotros. El Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua caiga sobre los egipcios, sus carros de combate y su caballería. Entonces en la mañana Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua regresó a su lugar, cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. El agua regresó cubriendo todos los carros de combate y los jinetes del ejército del faraón que habían entrado al mar para perseguirlos. Ninguno de ellos quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar sobre suelo firme, entre 2 murallas de agua, una a cada lado. ¿Para quién fue la calumnia? La situación esta que dice la Escritura, las calamidades, para ellos. En 1978 fuimos a Universal Studios. Mi padre nos llevó. Me acuerdo que íbamos en un carrito donde vas como turista viendo todas las cosas y de repente en el recorrido llegas a un lugar que es un lago y ves al otro lado la carretera que continúa y el del micrófono dice, ahora vamos a ver, ¿te acuerdas? ¿Cómo se hizo la escena de los 10 mandamientos? Y se empieza a levantar un muro en el lago. Y se levanta a tal grado que el agua de un lado y del otro lado se detiene. Y el carrito y nosotros pasamos en medio del lago y el agua
Y por un instante, en una pequeña milésima te puedes imaginar qué pudo haber sido. Algo impresionante. Pero los que sufrieron la ira de Dios que se regresó el agua fueron los egipcios. Otro ejemplo es Esther. En el capítulo 5, versículo 14, dice: entonces Esther, la esposa de Amán, y todos sus amigos tuvieron una idea y dijeron: ordena que se construya una estaca de 25 metros de alto. Por la mañana pídele al rey que haga clavar ahí a Mardoqueo. Luego ve a la fiesta con el rey y diviértete. A Amán le gustó esa idea, así que ordenó construir la estaca. Lo que no sabía Amán es que Mardoqueo tenía el favor de Dios. Si usted ha leído el libro de Esther, sabe que eso que este hombre manda hacer para clavar a este hombre que él odia, le va a salir mal. Esther 7:10. Así que clavaron a Amán en la estaca que él había preparado para Mardoqueo, y con eso el rey calmó su ira. Usted puede leer la historia ya después porque es larga. Pero ¿para quién fue la calamidad? Para el perverso, para el malo. Para él fue. En esta vida es verdad que tendremos tribulaciones y pruebas, pero los que están en buena posición ante Dios serán librados de la angustia. En Apocalipsis leemos acerca de los redimidos de la ira de Dios que están vestidos con vestiduras blancas en el cielo. Dice Apocalipsis 7:14. Yo le respondí, ustedes lo saben, Señor. Entonces me dijo: son los que han pasado por un gran sufrimiento, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Estas son las personas justas que han sido tomadas de la gran tribulación, que han sido quitadas antes de la ira de Dios cayendo sobre los malvados en la tierra. Antes de ver todos estos horrores que van a pasar, han sido librados los justos. Pero ¿qué pasa cuando no somos librados de las situaciones en la vida? Porque a veces Dios permite que pases por esas situaciones. Bueno, es temporal. Y otra cosa, no nada más es temporal, sino que Dios está contigo, y que Dios lo permite, y que Dios te enseña, y que Dios a través de toda esta situación está contigo. Muy diferente a que tengas que sufrirla sin Dios. Porque a los malvados les sobreviene. A los justos, el mayor problema, escucha esto, para los justos, lo peor que pudiera pasar es experimentar el dolor en esta vida. Va a ser temporal, nos morimos, nos vamos al cielo y allá no hay dolor, allá no hay llanto, allá no hay sufrimiento. Se acabó. ¿Sufrimos? Sí, pero temporal, en esta vida. ¿Cuánto? No sé, 5, 10, 15, 20 años, 50 años, no sé. Pero se acaba y vas y nunca más vuelves a experimentarlo. Es lo que dice la Escritura. Pero para el que es injusto, para el que es perverso, sufre en esta vida y en la que viene, una eternidad. Proverbios 11:9. La boca del perverso hace daño a los demás, pero el justo se salva por su inteligencia. Leemos sobre la hipocresía de la lengua mentirosa ahí en Jeremías 9, versículo 4. Cuídense de su vecino, no confíen ni en su hermano, porque todo hermano es un tramposo y todo semejante anda calumniando. Cada cual le miente a su semejante, no dice la verdad. Han adiestrado su lengua a decir mentiras y pecan hasta más no poder. Una de las características distintivas del hipócrita es que destruye a las personas con sus palabras. Eso que leímos de Amán hace un momento, mire, Esther 3. Amán fue ante el rey Jerjes y le dijo: hay un pueblo esparcido por todas las provincias del reino. Ese pueblo no se junta con la otra gente y tiene costumbres diferentes a los demás. Ellos no obedecen la ley del rey, las leyes del rey, y no es conveniente que el rey les permita seguir viviendo en su reino. Por eso me permito sugerirle
que ordene destruir a esa gente, y yo pondré en manos de los funcionarios 330,000 kilos de plata en el tesoro del rey. Entonces el rey se quitó del dedo el anillo oficial y se lo dio a Amán, hijo de Humedita, descendiente de Agag, enemigo de los judíos. El rey le dijo: a fin de cuentas es tu dinero, así que haz lo que quieras con esa gente. El día 13 del primer mes se reunieron todos los secretarios del rey. Ellos escribieron en un decreto todas las órdenes de Amán y lo enviaron a cada pueblo de su propia escritura y en su propio idioma. El decreto se envió a todos los virreyes, a los gobernantes de las diferentes provincias y a los jefes de todos los pueblos. El decreto se escribió con la autorización del rey Jerjes y la orden se entregó firmada y sellada por el propio rey. Los mensajeros llevaron las cartas a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos. Eso incluía jóvenes, viejos, mujeres y niños. La orden era matarlos a todos en un solo día, el día 13 del mes 12, el día de Adar. Sus posesiones se tomarían como motín de rey. Por eso lo clavaron en su propia estaca. Porque su lengua mentirosa, su lengua hipócrita, su lengua quiso destruir. Hay que tener cuidado porque hay gente que con su forma de hablar te mete en problemas serios. Ahí donde yo trabajo hay una situación difícil con gente que habla cosas que no son, inventa y dice cosas que, o sea, es una realidad. Hay gente que habla cosas y que busca hacer el mal con lo que dice. Tener mucho cuidado con cómo decimos las cosas para no meternos en problemas. Este hombre quiso adornar todo y quiso hacer todo ahí, e incluso dijo: yo te doy dinero y vamos a destruirlos, y no hacen esto y no hacen el otro, pero no sabía que la reina era de ese pueblo. Si usted no ha leído Esther, léalo, es muy interesante. Proverbios 11:10. Cuando le va bien al justo, la ciudad se alegra; cuando muere el perverso, la ciudad grita de alegría. Aquí no vemos una ciudad en particular, sino ciudades en general. A veces una declaración sobre una ciudad también puede referirse a una iglesia. Una persona justa es amada por su grupo. Los malvados siempre causan problemas a los demás y es un alivio librarse de ellos. Me voy a brincar la que sigue, me vamos a ir a Proverbios 11:11. Gracias. La bendición de la gente honesta engrandece una ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. La ciudad se exalta con los rectos, pero se destruye con los impíos. La boca de los malvados puede hacer, y puede estar hablando incluso hasta de políticos, que a través del engaño social seducen al pueblo. O puede hablar incluso hasta de algo espiritual, de alguien que seduce y habla cosas equivocadas y malas y malintencionadas. Entonces, la enseñanza es esa: entender que la lengua tiene tanto poder para seducir y para hacer cosas malas. Proverbios 11:12, y con ese vamos a terminar el día de hoy. El torpe habla mal de sus semejantes y el inteligente sabe cuándo callar. Una pregunta sin que tengas que responderla: ¿sabes cuándo callar? ¿Sabes cuándo mejor guardar silencio? El torpe habla mal de sus semejantes. Gente que habla del vecino, gente que habla y dice y se compara y destruye con sus palabras. Híjole,
Pero lo inteligente, el sabio, sabe cuándo callar, sabe cuándo guardar silencio. La Biblia enseña que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Y básicamente lo que nos está diciendo es que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo donde hay que hablar, habla. Hay un tiempo donde debes guardar silencio, guarda silencio. Analiza antes de hablar, piensa. El hombre entendido calla. Reconocen que hay un momento. Porque a veces es mejor guardar silencio y dejarlo en manos de Dios y permitir que se calmen las cosas, a apresurarnos a hablar. ¿Alguna vez has hablado con alguien que no te deja dar explicación, no te deja hablar, no te deja dar tu opinión? Le quieres decir algo y dice y habla más fuerte y termina gritando pero eso es lo que te quiero decir. Sí, pero es que nadie no te deja, no te permite. Entonces dices, mejor no te digo nada. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ser inteligentes. Hay un momento para contener la ira. Los que somos hijos de Dios necesitamos aprender tantas cosas acerca de esto para tener ese amor, ese respeto y practicar guardar silencio cuando se tenga que guardar silencio. Ojo, porque a veces no hay que guardar silencio, a veces hay que hablar. Dicen que a veces para que haya paz hay que ir a la guerra. Eso quiere decir que a veces hay que hacer las cosas. A veces no hay que hacer nada, pero a veces hay que hacer las cosas que no se quieren hacer. Que Dios nos dé sabiduría para vivir en todos estos aspectos. Oremos, demos gracias a Dios. Eterno Padre, queremos agradecerte por un momento más en tu palabra, agradecerte por tu bondad, tu misericordia, por tu presencia. Muchas gracias por los hermanos, por los que nos visitan. Gracias por ser justo, fiel, bondadoso y misericordioso con nosotros. Esta mañana, esta tarde ya, queremos agradecerte por todo. Te pido, Padre, que esa luz que nos permites tener, que es tu palabra, esa sabiduría que emana de ti, nos guíe, nos ayude, nos redarguya, nos fortalezca